Acompaña al equipo de El Sapo en la Sopa todas las tardes en la revista de variedades más completa. Comentarios. Hay gente que le duele la cabeza cuando no fuma o cuando no bebe café. Invitados. Yo acaricio a mi manera, como beso, ya no hay otro y en la cama soy completo. Finanzas. ¿A quién no han llamado Kismel para ofrecer algún tipo de producto financiero, específicamente seguros para las tarjetas de crédito? Salud. La vacuna contra el VPH es la prevención primaria para reducir el riesgo de cáncer de cuello uterino. El Sapo en la Sopa. Política con color. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por Coco TV. Hoy vamos a iniciar así el programa y precisamente el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con papá y tiene que ver con mamá. Hoy nos acompaña el ginecólogo Julio Monel y vamos a hablar de partos vaginales. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo inició su viernes? Hola, la verdad es que muy bonito. Muchas gracias por la invitación. Aquí siempre es un gusto a comunicarme con las personas, a dar a conocer temas de interés y a través de redes como estas, pues es la forma de llegar a los pacientes. Doctor, este fin de semana, el domingo, es el Día del Padre. ¿Cómo usted ve la figura paterna al momento de un parto? ¿El hombre dice, sí, yo voy a participar de ese parto? ¿O dicen, no, que entre sola? Pues mira, la verdad ese es un tema muy, muy interesante porque en los últimos años, hablamos de los últimos 10 años aproximadamente, la figura paterna en la participación en el parto ha ido incrementando. Ya es muy común que el padre me pregunte a mí durante las consultas, ¿qué debo hacer yo, doctor, para estar ahí presente en el nacimiento? Doctor, ¿qué tengo que entrenar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que saber? Entonces es nuestro reto de día a día, que a esos padres que están muy interesados en el nacimiento de sus bebés, que hay que hacerlos presentes y que no sea solamente la madre que esté en toda la labor, sino que el padre sea ese apoyo. Incluso, como tú decías en la introducción, pues no solamente el padre de sangre, hay padres que son tíos, amigos, familiares, que son esa figura paterna que la madre necesita a su lado durante todo ese evento que es lo más maravilloso del mundo, que es traer vidas. La duda que usted ha observado con más frecuente de un padre que llega al consultorio y dice, estamos embarazados, pero doctor, tengo muchas dudas. Lo primero es que siempre me dicen, doctor, tengo mucho miedo. Ay, hombre. Antes de la duda ya es el miedo. Y muchos en los primerizos. Y más actualmente estamos ante las poblaciones que hay mucha diferencia de edades. Antes, en los años 80, 90, incluso en los 2000, en los primeros 10 años, los nacimientos eran cada 2, 3 años. O sea, es muy común, por ejemplo, yo que tengo 2 hermanas, que nos llevemos 2 años entre hermanos. Actualmente ha cambiado. O sea, tenemos padres que tienen un bebé hace 15 años y van por segundo bebé y es volver a empezar. Sí. Entonces dice, doctor, el mundo ha cambiado. O sea, todo. Entonces ahora empieza el padre a preguntarme mucho qué tengo que hacer, qué cita. Y la verdad es que la tecnología y los avances nos dan muchas herramientas, pero también nos dan muchas dudas, nos dan muchas interrogantes, porque tenemos acceso a un internet para buscar lo que uno quiera. Y muchas veces encontramos lo que uno no quiere y que nos genera mucha ansiedad y mucho estrés. Así es, doctor, en países internacionales los partos vaginales tienen un protagonismo enorme. Aquí en la República Dominicana no es así. ¿Por qué usted entiende que se dificulta tanto que una mujer para en República Dominicana vaginal? A veces dice, sí, está para parto, pero el bebé nunca tomó posición. Mira, la verdad es que es un tema muy cultural. O sea, antes el país, y no solamente República Dominicana, sino Latinoamérica, tenemos un alto índice de cesárea. O sea, estamos hablando que a nivel privado oscila entre el 80 y 85% de los nacimientos. O sea, que de 10 nacimientos a nivel privado, pues 8 son vía cesárea y quizás 2 vía parto natural. Y por ejemplo, yo que estoy a nivel público también, estoy nombrado aquí en Santiago, pues básicamente antes de entrar al programa pedí el número de nacimientos el día de ayer. O sea, ayer nacieron en Santiago, en la maternidad, 14 bebés, de los cuales 4 solamente fueron vía parto natural. De 14. De 14, estamos hablando que es un 33%. Entonces, ¿el cuerpo ha cambiado o nuestro cerebro está poniendo una barrera? Es una barrera entre, el paciente. Porque solamente es muy fácil querer decir, el médico no quiere que para, el médico no le gusta hacer partos. Hay una parte, es lo que yo le digo a todas las pacientes. Lo primero para un parto es que tú quieras un parto. Porque es muy fácil, o sea, que a la primera
la paciente ya se quiere así, no, doctor, cesárea. O doctor, yo quiero que usted me programe porque yo quiero que nazca el día de San Valentín. O yo quiero que nazca, por ejemplo, el domingo día de padre. Yo no quiero que nazca el día de padre. No, o me pone el lunes o me pone el viernes. Entonces, esa comodidad ha hecho que los médicos se inclinen la balanza hacia las vía programado, que es como lo llamo yo, cesárea. Una causa mayor que usted entienda que es la protagonista de que la mujer elija un parto por cesárea y no vaginal. Miedo al dolor. Eso es lo más común. Y es miedo al dolor. Y más lo que te digo es el entorno familiar. Porque muchas veces llegan con las abuelitas que tuvieron sus partos naturales. Son las primeras que dicen, yo tuve 7, pero no te lo deseo a ti. Entonces está empezando por ahí. Entonces, por eso es una parte de y programas como hoy es educar. Esto es cuestión de educar a las pacientes, educar a los familiares, educar al padre. Porque no pensamos que solamente la mujer. Pero pasa lo siguiente. Llegan la pareja y dice la paciente, la mujer, yo quiero un parto natural, doctor. Y el esposo, no. Cesárea. Cesárea. Entonces, ¿por qué? Ellos tienen su inquietud, tienen que escuchan siempre hay una historia de trasfondo, que algún desenlace adverso, que en todo, tanto en el parto como en la cesárea, puede haber complicaciones. Pero entonces, como el ser humano, y más el dominicano, entiende que la cesárea, al ser más fácil en su mente, porque no es cierto, ellos entienden que es lo que yo puedo controlar. Y se dirigen, se inclinan la balanza por ese lado, porque es más común que sea el padre que quiera cesárea a que sea la madre. O sea, es raro que ver una pareja que me diga el padre, yo quiero parto natural, y la mujer diga, no, yo quiero cesárea. No, generalmente es al revés. O sea, es mi día a día que la mujer, porque también es lo que pasa en el mundo, la farándula y ahora las redes sociales, vemos TikTok y vemos Instagram, vemos a celebridades, vemos a actores de cine, a la reina, a la princesa, todas partes naturales. Entonces ya la paciente lo que quiere es imitar a su rol a seguir. Y dice, no, doctor, si fulanita, que es la princesa de tal país, tuvo un parto natural, yo quiero. Entonces pasa eso, pues entonces tenemos la barrera de la cultura, tenemos la barrera del esposo, tenemos la abuelita, el tío y todo opina. Doctor, ¿se puede tener un parto vaginal con, cómo le digo, la anestesia? ¿Podría utilizarse un parto vaginal? Se debe utilizar, no siempre, porque es lo que yo digo, es a discreción de la paciente. O sea, en todo parto natural, está indicada la analgesia obstétrica. O sea, lo que se creía era que si le quitan el dolor no va a parir. Y no es cierto. O sea, es un tipo de anestesia en específico en el cual la paciente sigue sintiendo las contracciones, pero con una intensidad muy, muy tolerable. En la actualidad, ¿cómo ustedes están manejando el tema de los partos vaginales? ¿Se hace un seguimiento? ¿Con qué frecuencia va? ¿O esperan a que completen los 9 centímetros, si mal no recuerdo, en casa? ¿O hacen un internamiento previo? No, la verdad es que aquí va a depender mucho de cada escuela, de cada médico, pero lo que nos dicen las guías internacionales es que una vez que ya se decide ingresar a la paciente para siempre, esto es importantísimo, es prueba de trabajo de parto. ¿Por qué? Porque hasta que no nazca, no sé si nace parto. O sea, doctor, ¿y qué es una prueba de trabajo de parto? Exactamente, una prueba de trabajo de parto es una paciente que ya se encuentra en término, un embarazo ya de término, que llegó a las 40 semanas, que no tiene una contraindicación, porque existen contraindicaciones para el parto. Le damos una prueba en la cual ingresamos a la paciente, ya sea que ella tenga contracciones regulares, si no están regulares, ahí le ayudamos a regularizar las contracciones y vemos que a lo largo de las horas vaya avanzando de la forma más normal, sin mayor complicaciones, hasta que nazca. Una vez nazca el bebé vía vaginal, eso es un parto vaginal. Todo lo demás es prueba, porque no es algo muy raro que pase que una paciente, es algo lamentable a veces, que se tire 10 horas en una prueba de trabajo de parto, llegó a 9 centímetros y por una u otra razón tenía necesaria. Doctor, pero yo he escuchado, esa mujer no sabe parir, hay que enseñarle a parir. ¿Se puede aprender a pujar y a tener un parto cómodo? Sí, se puede y se debe, porque lo que he querido decir en el día de hoy, hay que educar a las pacientes. Por ejemplo, en mi consulta, lo que yo me asesoro es con asesoras de lactancia y asesoras de parto, las famosas dulas, que son las que acompañan a la paciente durante el trabajo de parto, y no solamente durante el trabajo de parto, es durante todo el proceso. Yo digo a las pacientes, llega una paciente, doctor, a mí me gustaría tratar de parir. Lo primero es tratar de parir, porque lo primero que yo digo es eso. Aquí es que la primera indicación para parto es que tú quieras parto.
O sea, porque ya eso me habla de tu mentalidad, que tú vas a hacer todo lo que tú puedas hacer para darte la probabilidad de tener un parto vaginal. Entonces, lo que hago es, yo digo, mira, hay un sinfín de personas entrenadas que te pueden asesorar durante qué tienes que conocer una contracción, cómo te ayudan al tema del pujido, cómo pudieras parir, y no solamente a la paciente, al esposo y a los familiares. Entonces, ahí es que empieza la educación. O sea, no es como que llegue una paciente de término de primera vez, doctor, yo quiero parir, pudiera parir, pero ya empezamos que pudiera tener una u otra desenlace no favorable, porque a la primera contracción, al no saber lo que tiene que sentir, te va a asustar. Doctor, no, cesárea. Entonces, por eso es importantísimo, desde el primer momento, ir educando a la paciente en qué debe sentir y cómo manejar todo el trabajo de parto. Un proceso de parto, ¿cuántas horas aproximadamente sería lo adecuado para que la madre esté bien y el niño también esté bien? Ok, la verdad es que es muy variable, porque hay pacientes que avanzan muy rápido, otras un poquito más lentas, pero lo que nos dicen la literatura es que básicamente una paciente primigesta que nunca ha tenido bebés, pues debería, cuando ya entra en una real trabajo de parto, porque hay pacientes que tienen contracciones irregulares, o sea, una cada hora, pues así no va a avanzar. Pero ya una vez que decidimos que la paciente ya está en una real labor de parto, que son de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, ya ahí debería estar avanzando alrededor de 1 centímetro o en 1 hora y media más o menos. Estamos hablando que unas 8 o 9 horas aproximadamente. ¿Cómo se maneja la situación cuando el bebé tiene el cordón umbilical envuelto y es un parto natural? Esto es algo muy buena pregunta, porque como el que hace la sonografía muchas veces no es el médico de cabecera, porque sí, se hace el rastreo, pero uno se auxilia de médicos especialistas que ven un poquito más a detalle la sonografía y dicen, mira, tiene una circular del cordón, o sea, tiene el cordoncito agarradito de la cabecita. Y la primera opción que dice el paciente, doctor, no cesárea, por eso, nada que ver. O sea, puede ser parto natural. Una vez que expulse la cabecita, pues se quita el cordoncito. Y si está un poquito apretado, pues solamente se pinza y se corta. Espérese. Doctor, aunque el cordón umbilical esté envuelto en el cuello del bebé, ¿se puede hacer un parto vaginal y no crea ninguna dificultad? No, se cree siempre y cuando, porque por eso es importante, una parte clave, es una monitorización adecuada del trabajo de parto. Porque no solamente que la paciente yo le ingreso y que vamos a vigilar que avance y dilate, sí, es una de las herramientas. La otra es, yo tengo que estar asesorándome del bebé. Cómo va el bebé, y si el bebé en ningún momento del trabajo de parto me da a mí un indicio de que está sufriendo, pues no hay ningún problema. Entonces, eso es lo que me da a mí la certeza de que puede parir la paciente. ¿Cómo ustedes se dan cuenta como médicos que el proceso de parto es muy complejo y que posiblemente ese bebé comenzó a sufrir? Lo que le escuchamos el corazoncito, lo normal es que oscila entre 110 y 160 latidos por minuto. Si vemos que el bebé empieza a latir un poquito más lento o un poquito más rápido, me habla que el bebé está un poquito estresado. Entonces, ahí ya me está hablando el trabajo de parto y me está diciendo, cuidado, vámonos por quizás otra vía de nacimiento. Y con relación, por ejemplo, a esos bebés que nunca toman posición, a veces dicen, no, pero ese bebé siempre está sentado, no se mueve, no cambia de posición. ¿Qué se podría hacer? Entonces, ahí es donde empezamos a calificar, y son las contraindicaciones o las recomendaciones para no trabajo de parto. ¿Por qué? Porque existe el parto de sentado. Una mujer pudiera parir sentado, solamente que aumenta las complicaciones, posibles complicaciones, y ahí es una contraindicación relativa de que sea vía cesárea. O sea, una paciente que me llega a término con un bebé que nunca se colocó de cabecita, pues lo más correcto es programarla para cesárea, en ese caso. Y si en dado caso el bebé siempre estuvo sentado, pero en última instancia sí se colocó de cabeza. Parto. Claro. Se puede de inmediato para allá. Totalmente. Incluso ya si llega la paciente que llegó por emergencia con mucho dolor y está sentadito y ya está muy dilatada, pues hay que darle parto. O sea, porque es más riesgoso correr una cesárea a un parto pélvico, o sea, un parto de pompitas. Doctor, hay otro tipo de situación. Hay mujeres que tienen miedo a tener un parto natural porque dicen que se ponen ancha. ¿Es cierto que una mujer cuando tiene partos vaginales sus partes cambian? La verdad es que en el momento inmediato sí hay un poco más porque pasa un bebé. O sea, es un producto que pesa alrededor de 8, 7 libras, 6 libras. Y entonces sí hace un poquito de agrandamiento a nivel vaginal, pero con los meses se va todo acomodando a su mismo lugar.
Siempre, nunca va a quedar igual, pero no es como que la tendencia o la creencia de que queda eso muy, muy cambiado. La verdad es que no. O sea que todo amplía, pero Y vuelve- retrocede y vuelve a la normalidad. Totalmente. ¿Y a qué se debe de que hay mujeres, por ejemplo, que tienen partos vaginales y dicen, no, porque yo me siento como los féferes en buen dominicano muy bajito? Yo siento como que eso me cambió después que los ovarios, no sé, doctor. Más que los ovarios, y son las pacientes que tienen más de 2 a 3 partos, pues la verdad es que todo en el cuerpo va perdiendo la fuerza tensil. Entonces, así, por ponerlo a palabra dominicana, va perdiendo esos músculos que protegen la pelvis, o sea, van perdiendo un poquito de fuerza. Entonces, a lo largo de su vida, no es en edad joven, sino son ya después de los 60, 65 años, esa pared que tuvo 2, 3, hasta 4 trabajos de parto, al estar débil, pues lo que protege generalmente son el intestino, el recto, por lo menos la gente hace del 2, o si no la vejiga, pues al tener una pared débil puede estar un poquito como saliéndose por aquí. Eso es lo que pudiera pasar, pero son en pacientes que tuvieron 2, 3, hasta 4 partos o pacientes que tuvieron bebés muy, muy gorditos. Doctor, se recomienda que una mujer por cesárea solo tenga aproximadamente 2 bebés y que hay que esperar un tiempo promedio. Si una mujer tuvo parto por cesárea, pero luego desea tener un parto natural, ¿qué tendría que hacer? Lo primero es ir con un médico que haga ese tipo de partos, porque no todos los médicos están entrenados en hacer un parto por cesárea. O sea, porque hay que saber calificar bien a la paciente. Lo primero es por qué fue la cesárea. O sea, porque lo mismo, es lo que te digo, no es lo mismo una cesárea, no, porque el bebé estaba sentado, no quiere decir que se va a repetir en este embarazo. Entonces, pudiera ser que si la primera cesárea fue porque un bebé estaba sentado, pues probablemente en este embarazo, si el bebé está en posición, pudiera ser un parto natural. Pero lo importante es buscar y acudir a un médico que tenga experiencia en parto posterior a la cesárea. ¿Y el tiempo de espera? Si tuve un parto por cesárea actualmente y deseo tener uno vaginal, ¿cuántos años yo podría esperar? Por lo menos 2 años. 2 años 2 ya estaría. Ya puedes intentar una prueba de trabajo de parto. Y esas mujeres, por ejemplo, que tienen ya cesáreas, 1 o 2, y luego llega una tercera cesárea, ¿cómo se daría este proceso de parto? ¿Es peligroso? Ya aquí la recomendación es que para darle un parto natural después de cesárea, la recomendación es que solamente sea una cesárea. Ok. ¿Por qué? Porque así a buen dominicano, o sea, sencillo, el útero por cesárea se abre y se sutura, se corta. Entonces eso se va debilitando la pared. A medida que cada vez que lo abrimos y lo cerramos, la pared está un poquito más débil. Y el riesgo siempre, el gran temor durante un trabajo de parto después de una cesárea, es que el útero en esa pared que se cosió al estar con contracciones se rompa. Entonces, a mayor número de cesáreas, mayor ese riesgo. Entonces, el riesgo de una ruptura uterina es muy baja. Pero ya con 2, 3 cesáreas, pues aumenta el riesgo y ahí hay que tener un poco de cuidado. Doctor, ¿cuántos bebés sería lo adecuado que una mujer tenga para ella estar sana, estar en salud y que todo esté bien? Esto depende a quién tú le preguntes, porque todo depende de los deseos de una paciente. O sea, no hay indicación médica de uno decirle, ten 2 para que tú tengas una vida más saludable. Si tienes los recursos, si tienes los primeros las ganas, pues parir hasta 4 y no pasa nada. Todo depende de lo que tú quieras. Pero el cuerpo puede tolerar 4, pujar 5 sin ningún inconveniente y eso está bien ahí. No podemos ir a hacer una excursión aquí en el país, vámonos a una que otro campito y vamos a ver abuelitas con 7, 8, 9 hijos natural y anda como si nada. Doctor, ¿a qué se debe que hay mujeres que tienen partos naturales sin dolor, comenzó y fue? Pero hay otras que se le hace tan complejo pujar a ese muchacho y te dice, pero papá Dios, ¿y qué? La verdad es que el dolor es algo muy subjetivo. O sea, lo que quizás a ti te duela, a mí no me duela y viceversa. Entonces, la verdad, no hay nada que yo te pueda decir, si haces esto te va a doler menos. No, lo que sí es, si te doy herramientas desde la primera consulta de cómo lidiar con el dolor, qué hacer ante el dolor, pues quizás en el momento del parto esas herramientas te sirvan para tolerarlo. Pero como tú dices, o sea, hay pacientes que casi que estornudaron y nació el bebé y hay otras que quieren parir, que se entrenaron y todo, pero les duele mucho y no pueden. Hablemos de dolor. Todo mundo tiene miedo a un parto natural por el tema del dolor, pero ¿y la cesárea? ¿A corto, a largo plazo no me causaría más dolor? La verdad es que es totalmente de acuerdo contigo y la recuperación. O sea, lo mejor del mundo es un parto natural, porque la paciente nace hoy el bebé, nace ahora a las 2:27 de la tarde, a las 3 de la tarde puede estar comiendo sin problema.
una cesárea por lo menos de 8 a 12 horas sin comer, empezando por ahí, de 8 a 12 horas para moverse, de hasta 6 meses para volver al gimnasio a cargar pesas a nivel de abdomen, porque se suturó. El parto al mes está haciendo su gimnasio, a la semana está haciendo su vida normal. O sea, la recomendación actual, y no solamente en países de Latinoamérica, en el mundo entero, es que la vía de nacimiento más idónea sería el parto natural. Doctor, ¿es obligatorio que la mujer la corte de manera vaginal para que ese bebé pueda salir? No, la verdad es que antes existía lo que era se llama episiotomía, que es un ligero corte que uno hace en la vagina para ampliar un poco el canal y nacer el bebé, pero la actualidad es que solamente los casos que sean necesarios, no es algo de que se debería hacer de rutina. O sea que se puede sin ningún inconveniente. Se puede, claro. Y con relación a la cesárea, ¿cómo ustedes manejan el tema cuando una paciente se le abrió la cesárea y tiene complicaciones ahí? Bueno, esas son de las complicaciones que están descritas, que la paciente antes de hacer una cesárea hay que explicarle a la paciente y depende el grado de complicación. Hay pacientes que si se abre un poquito la herida, uno solamente la sigue vigilando, le da pomaditas, le da cremita, remedios ambulatorios, pero hay otras que hay que ingresarla, que hay que darle 1 o 2 días de antibiótico, ver que todo el cuadro esté un poquito más frío y luego se pasa otra vez a cirugía, otra vez a anestesia y otra vez a cerrar. Doctor, si una cesárea se abre, entonces ustedes puede darse la ocasión de que tengan que coser nuevamente. Sí, incluso la idea es no solamente coser, hay que ver a qué nivel se abrió, porque si se abrió solamente la piel, probablemente en consultorio o en la misma sala de urgencias yo puedo hacer la sutura. Pero si veo que se abre más adentro, pues hay que hacer una cirugía. Hay creencias dominicanas que después que usted tiene un parto por cesárea, de que la anestesia crea ciertos efectos. Aquí hay mujeres que saben hasta cuándo va a llover. ¿Es cierto que la mujer queda con efectos de la anestesia a ese nivel, doctor? No, esto no es cierto. Eso es algo ya que cada gente le dice que le pasó, pero no, eso no está científicamente comprobado. Pero no puedo decir que no, pero no, eso no pasa. No. Doctor, y el tema, por ejemplo, de la anestesia, ¿se vomita, se queda en el cuerpo? ¿Cómo se daría este proceso? Porque hay gente que dice, no, yo soy alérgica a la anestesia. ¿Se puede dar una alergia a la anestesia? Sí, básicamente no tanto a la anestesia como tal, sino a los medicamentos que usa el tipo de anestesia. Hay algunas pacientes que no saben, porque es lo más común, doctor, nunca me han operado. Entonces nunca le han usado algún tipo de medicamento que quizás se debe usar para quitar el dolor y al momento de aplicarlo, pues la paciente haga una alergia, haga una reacción. Pero eso es una. También va a depender mucho el tipo de anestesia. No es la misma. O sea, hay varios tipos de anestesia para un parto o una cesárea. O sea, hay una que es la que más se utiliza aquí en el país, que es una cual que le ponen un tipo de anestesia que se duerme en todas las piernas y ya esa hay que esperar un poquito más para recuperar. Hay un poquito más para que vuelva a caminar. Hay otras que es la que más yo recomiendo y la que más me gusta a mí, que es la que solamente te quita el dolor a nivel de la sensibilidad. O sea, sigues sintiendo un poquito los pies, pero te puedes caminar a las 4 horas y el manejo de dolores a corto y mediano plazo es mucho mejor. Doctor, después de un parto natural, ¿cuándo puede ponerse de pie esa mujer? Acabando el parto. Nació el bebé y ella puede caminar con su bebé en mano. E irse para la casa, doctor. Sí, claro, incluso está muy de moda ahora porque es lo que te digo, cuando ya estamos en este mundo de parto, hay que escuchar a las pacientes. O sea, porque cuando es parto natural, es básicamente como la paciente quiera. O sea, la paciente, doctor, yo escuché que yo puedo tener un parto en una piscina, ¿sí puedo? Sí, puedes. Doctor, yo escuché que puedo tener un parto en cuclillas, o sea, paradita y me agacho un poquito, sí puedes. O sea, son muy pocas las cosas que la paciente no puede. Doctor, hay una artista muy conocida, muy famosa, Eva Luna, que ella le gusta tener partos en la bañera de su casa. Ella se siente muy cómoda así, ella busca una chica que le ayude en el parto y lo hace. ¿Ustedes como médico entienden que esta vía es apropiada? ¿Se podría hacer sin ese susto de llamar de urgencia, por ejemplo, a un ginecólogo? Mira, la verdad es que es viable, se puede hacer. En mi preferencia no me gusta por el tema es eso, porque si incluso en una clínica privada, ponte en uno de los centros más grandes del país, nace un bebé y a veces necesita un bebé sano, un bebé que no dio ningún indicio de alguna complicación y ocupa algún tipo de atención especializada, pues imagínate, o sea, tengo todo el equipo a mano, imagínate en casa, que pase eso. Entonces ante esa inquietud, pues a mí no soy de mucho a favor de eso, o sea, pero si es viable, si se puede y no contraindica la vía de nacimiento. Quedándonos en Eva Luna, ella confesó en una entrevista, doctor, no sé si usted llegó a enterarse, que ella se comió la placenta. ¿Es sano que una mujer se coma su propia placenta? Porque hay animales que se la comen. Ok, sano, o sea, en base al motivo que se lo comió ella, que el tema como que le da más nutriente y todo, pues la verdad es que sí se ha demostrado.
pero no es algo que no es una práctica común. O sea, no tiene nada, o sea, no le va a causar ningún daño. Ah, ok. Ella no se enferma No por se enferma comerse con la eso. placenta, pero es algo de preferencia, o sea, no es algo que uno le va a decir al paciente, una recomendación. Y con relación, por ejemplo, al cordón umbilical, yo he escuchado de personas que quieren guardar esas cosas en un banco porque a futuro podrían funcionar. Es cierto que el ombligo y el cordón umbilical y las placentas se pueden guardar y a futuro podrían utilizarse en beneficio, por ejemplo, de esos mismos niños. Sí, esas son las famosas células madres. Eso cuando nace el bebé, toman una muestra de la placenta y la guardan en bancos especializados que en un futuro a un cierto tipo de enfermedades se pudieran ayudar en el tratamiento. Y la verdad es que sí. Sí, entonces no son cuentos ni inventos. No son cuentos. Esas son las famosas células madres. Oh, Dios mío, doctor. Yo de verdad, cuando yo escuché, yo dije, en serio, y podría funcionar. Porque hay personas, por ejemplo, con el mismo tema. Le voy a preguntar con relación a la sangre. Hay padres que dicen que no son compatibles. Ustedes como ginecólogo, ¿cómo podrían ayudar a un bebé y que cambien la sangre? ¿Usted ha escuchado eso? He escuchado, pero no es algo recomendado y es algo que no tiene fundamento absolutamente nada. Más que los padres dicen que, porque todo es probabilidades. O sea, que tú seas un tipo de sangre y tu pareja sea otro, no quiere decir que un bebé sea uno o el otro. Puede ser que sea un tercer tipo. No es algo que te tengan que decir alguna otra cosa más. Y no hay que cambiarle la sangre al bebé ni nada de eso. Eso no. Doctor, ¿y estas personas, por ejemplo, que no son compatibles, se casaron y no son compatibles y todos los bebés pierden el embarazo? Ustedes como ginecólogo, ¿qué les recomiendan a esa pareja? Hay que educarla bien, porque no existe eso de no compatibles. O sea, no. Hay que estudiar algún tipo de paciente, por ejemplo, el famoso O negativo, son los que pudieran tener algún tipo de problema de sangre, pero hay tratamiento. Todo aquí en la medicina y más en la obstetricia es educar, porque tenemos a la mano todo, pero a veces no sabemos interpretar lo que leemos, lo que escuchamos. Entonces ahí que vienen los problemas. Al momento de buscar un bebé, ¿cómo ustedes recomiendan que sea el accionar? Algunas personas dicen que comiencen antes de los 3 meses a comenzar a tomar vitaminas. ¿Es cierto? Sí, claro. La recomendación es que 3 meses antes de que te quedes embarazada, pues los suplementos. Porque toda persona, y más en Dominicana, Latinoamérica, tenemos carencias de vitaminas esenciales. Entonces, esas vitaminas solamente lo que nos van a dar es, esas carencias vamos a suplirlas. Entonces, una paciente que quiere quedar embarazada, la recomendación es el famoso ácido fólico, por lo menos 3 meses antes. ¿Solo a la mujer o también hay que involucrar al hombre? Si el hombre no tiene algún tipo de antecedente de alguna cirugía a nivel de su miembro genital o alguna complicación, pues no habría que tratar a la pareja, solamente a la mujer. No, perfecto. Doctor, ya nosotros hemos llegado a la parte final de esta entrevista. ¿Dónde usted se encuentra ubicada? ¿En qué horario ustedes ofrecen las consultas? Todo sobre usted. Pues muy bonita entrevista, la verdad. Me gustó, que me apasiona. O sea, No, tiene que venir con más frecuencia. Otra vez, doctor, para acá. Ya ustedes saben. A mí, la verdad es que yo sí escuchaba de pequeño que decían que si haces lo que te gusta, nunca haces trabajar. Y yo decía que no, que eso no puede ser. A mí, y la verdad es que sí. O sea, lo que yo hago me apasiona. Todo, o sea, todo lo que yo hago de mi especialidad me apasiona. Entonces, cuando tengo este tipo de enlaces para poder empezar a que la paciente crear esas inquietudes vamos a leer un poquito, me gusta mucho porque hay muchas controversias. Sí, hay es muchas cierto. cosas, nunca, yo estoy, te diste cuenta, muy abierto a todo. O sea, Sí. todo se puede, pero hay que ver cómo. Exacto. La verdad es que sí, estoy ubicado en la Clínica Unión Médica, aquí en la Avenida Juan Pablo Duarte, Santiago, 2º piso, Torre C, y estamos a la orden. Se va por cita, hay que llamar o tú al que quiera, vamos para allá. Sí, tengo las dos modalidades. La verdad es que yo soy de una generación que entiendo que el tiempo del ser humano es muy importante. Entonces, la paciente que quiera por cita, se respeta su cita y su horario, porque estamos en un mundo en el cual la mujer era la ama de casa. Eso cambió. Ya la mujer Trabaja, sale de la oficina huyendo. Sí, la verdad, incluso son los sustentos económicos de muchas familias. O sea, y no es que son madres solteras, no. Son madres el cual el esposo por una u otra situación pues no está empleado o simplemente ella es la cabeza. Así es. Entonces, a raíz de eso, pues, yo trato de respetar mucho eso y tengo las dos modalidades, por orden de llegada y por citas. Perfecto. Señores, ustedes que están ahí en casita, no se muevan. Nosotros regresamos en unos breves minutos. Aprovecha ahora que estamos en pausa comercial y síguenos en las redes como El Sapo en la Sopa, en YouTube, Instagram y TikTok.